Día 29 de julio, el primer día del Tríduo, en honor de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los misioneros redentoristas. Y ofrecemos esta Eucaristía por los devotos del Señor de los Milagros. Saludamos a todos aquellos que en este momento o posteriormente, de manera diferida, siguen esta transmisión de la Eucaristía desde nuestro templo parroquial de San Gerardo Mayela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te pedimos perdón por los pecados del mundo que nos quitan tu amor. Por los pecados del mundo que nos quitan tu amor. Señor, piedad. Cristo, piedad. Ten piedad de nuestro mundo, danos la libertad. Señor, piedad. Cristo, piedad. Ten piedad de nuestro mundo, danos la libertad. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó ser hospedado en casa de Marta, concédenos, te suplicamos, que sirviéndolo a Él mismo en nuestros hermanos, merezcamos, con María, ser alimentados con la meditación de su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Todo momento. Y ve que, Señor, en este momento, su alegría está siempre en mi vida. Señor, su humilde lo escucha, se alegre. Señor, en todo momento, proclamen conmigo la junto su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de toda canción. Digo, no se avergonzará. El afligido Señor, no es el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta. A los que le temen los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Palabra me da, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este primer día del Triduo quiero hablarles un poco de lo que fue la vida de San Alfonso María de Ligorio, llamado el más santo de los napolitanos y el más napolitano de todos los santos. Nació en el sur de Italia, en una región llamada Campania, cuya capital es Nápoles, y que a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII era una de las dos o tres ciudades
más grandes en población a nivel de Europa. Nació un 27 de septiembre del año 1696 a las afueras de Nápoles, en un lugar llamado Villa Marianela. Y pasa lo que pasa con muchas ciudades, por ejemplo como Bogotá. Hagamos de cuenta que nació en Bosa o en Soacha, pero ya al crecer la ciudad, estos municipios cercanos fueron absorbidos por la gran ciudad. Fue el primogénito y por eso se le dio lo mejor. No fue de familia pobre, no fue de cuna pobre. A él, desde pequeño, le dieron lo mejor. Profesores particulares. Fue un hombre polifacético. Se destacó en muchos campos, tuvo muchos dones, talentos. Fue músico, poeta, escritor. Se le atribuyen más o menos entre 111 y 127 obras. Entre esas destacan las glorias de María, la teología moral, la práctica de amar a Jesucristo, las visitas al Santísimo Sacramento, entre otras. Y cuando tenía 16 años, imagínense ustedes, ya era doctor en ambos derechos, civil y eclesiástico y canónico. Hizo un voto de no perder un minuto en su vida y lo cumplió. Se hizo un abogado famoso, prestante. Trabajó durante 10 años en el foro, litigando, hasta que cierto día perdió un caso de manera injusta, porque firmó un documento y de ahí que uno tiene que saber qué es lo que firma, porque si no firma su propia condenación, donde lo engañaron. Había un caso entre dos grandes familias del sur de Italia, entre los Gravina y los Orsini. Y este famoso abogado que no había perdido ningún caso, en este caso, lo perdió. Salió triste, llorando del tribunal y por ahí más o menos a 2 o 3 cuadras del tribunal llevó su espada de caballero y la depositó a los pies de una advocación, de una imagen de Nuestra Señora de las Mercedes y dijo: mundo, ya te conozco, adiós tribunales, no me volverán a ver jamás. Y así lo hizo. Compuso un decálogo que lo deberían leer todos los abogados y no torcerse. Un decálogo que nos habla de la ética que debe tener un abogado. Y entonces San Alfonso tiene esa inquietud de trabajar con los más sencillos, con los más humildes. Asiste a un grupo de jóvenes del oratorio de San Felipe. Conoce a un gran sacerdote llamado Mateo Ripa. Él tiene la intención de ir a misiones extranjeras y entonces ahí va calando su vocación. Fue para el papá y la mamá, doña Ana y don José, un golpe duro. ¿Cómo así que este hijo, el que ellos tenían para mostrar, ahora, perdóneme la expresión, salga con un chorro de babas y me digan: no quiero volver a trabajar como abogado? Si tanto el papá aspiraba a casarlo con una gran mujer, una noble, y pues le dedicaba más tiempo
a la oración, a la vida espiritual. No se le conoció novia alguna, en fin. Y entonces surge en su corazón el deseo de ser sacerdote. Y su papá, digámoslo así también entre comillas, a regañadientes: bueno, no solamente que sea sacerdote, sino que sea obispo y ojalá cardenal. Tenía siempre grandes aspiraciones para él. Como todo padre desea que su hijo crezca a nivel profesional. Nunca fue al seminario, hay que decirlo. Los profesores que tuvo que le enseñaron filosofía y teología, los recibía en su casa, recibió clases en su casa. Y a la edad de 30 años fue ordenado sacerdote. Nápoles era una ciudad muy pobre en el siglo XVIII. Más o menos cuando nació San Alfonso tenía una población más o menos de 250.000 habitantes. Y cuando murió en un 1 de agosto de 1787, la población llegaba casi a 470.000. Y entonces, al ver a tantos pobres en Nápoles, ¿qué hizo? Ponerse a evangelizar, a enseñarles. No eran tan instruidos, no tuvieron la oportunidad que él tuvo de ir a estudiar. Y hizo un grupo que se volvió famoso, que se llaman las capillas del atardecer. Reuniones en torno al catecismo, en torno a la palabra de Dios, al caer la tarde. Ese fue su método evangelizador. Mientras que en Nápoles, hagamos de cuenta que aquí en el barrio San Luis hubiese 4 parroquias, además de la de San Gerardo. Muchos curas, hay que decirlo verdad, a decir verdad, eran curas de misa y olla. Celebraban su Eucaristía y pare de contar. Pero la preocupación por el pueblo, por evangelizar, pocón. ¿Y qué hizo San Alfonso? Trabajar con ellos, con los pobres, con aquellos que vivían del día a día. Y de tanto trabajar, la salud le pasó factura. Se enfermó, porque no solamente trabajaba con ellos, sino que comenzó a escribir obras espirituales. ¿Y qué le pidieron los médicos? Vea, señor Alfonso, usted tiene que hacer un par en el camino. No todo es trabajo. Tiene que irse a descansar unos días, desconectarse de todo. Y se fue a las afueras de Nápoles, en una población llamada Escala, a descansar como se lo había pedido su médico de cabecera. Y allí, cuando llega, se encuentra con una realidad. Si en Nápoles había mucha gente sin evangelizar, imagínense cómo estaban la gente de los campos, de las veredas. Por allá jamás había ido un sacerdote. Y San Alfonso se pone a trabajar con estos campesinos, con estos cabreros, se pone a evangelizar. Y es así que el 9 de noviembre de 1732 funda una comunidad que se llama la Comunidad del Santísimo Salvador. De ello le hablarán en otro día del Triduo. Pero ya había una comunidad con ese nombre, nuestros vecinos de acá, los salvatorianos. Por eso 17 años después se le cambiará el nombre de Santísimo Salvador por el Santísimo Redentor. De ahí que nos conozcan como los misioneros redentoristas. Bueno, después que se ordenó y que fundó en Escala la congregación, comenzó a predicar misiones en varias poblaciones, en varios pueblos.
Por eso, nosotros los redentoristas, antes, cuando uno buscaba en el diccionario de la RAE la palabra redentorista, la definición que traía el diccionario era misionero de campaña, misionero del campo. Por eso también a nivel de misiones, y hay que recordarlo, ahorita a finales de agosto y la primera semana de septiembre vamos a tener nuestra misión parroquial aquí en nuestra comunidad. Intentaremos llegar a cada familia, a cada hogar. Hoy la misión no solamente es en los campos, en las veredas también, hay que llevar el evangelio a la ciudad, porque en la misma ciudad hay personas que no conocen de Cristo, no han escuchado hablar de Él, o por su indiferencia religiosa no quieren saber nada de Cristo. Y entonces, esa fue la vida de San Alfonso, una vida de entrega al amor de Dios. Sintió el amor de Dios del que hablaba la primera lectura. Predicó a un Dios misericordioso. En el tiempo de San Alfonso había, digámoslo así, dos caminos acerca de cómo se comprendía el amor de Dios. Unos demasiado laxos, que Dios permitía todo. Entonces, como eso que le dicen a unos ciertos esposos infieles, de querer quiero a mi esposa, la otra no significa nada. El laxismo, nada es pecado, todo está bien. Y San Alfonso dijo no, por más misericordioso que sea Dios, Dios tampoco es mangueancho, no es laxista. Pero también había otro grupo que se llamaban los rigoristas. Ellos predicaban acerca de la predestinación. Padre, ¿qué es eso de la predestinación? Se lo digo con palabras sencillas. El que está predestinado para salvarse o el que está en la lista para salvarse se salva, y si usted no está en la lista, no se salva. Y se lo digo de otra forma, leyendo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Si usted no hace parte de los 144,000 de los que predican tanto los testigos de Jehová y usted llegó en el puesto 14,001, qué pena, señor, qué pena, señora, usted no se salva. Entonces, San Alfonso predicó la misericordia de Dios. La salvación no es una lotería divina, a ver si yo me gano la salvación, porque el rigorismo causaba tanto temor, tanto miedo. ¿Será, decían las personas, me salvo, no me salvo? Y entonces buscó un equilibrio, un punto intermedio entre los dos, entre el laxismo y el rigorismo. Y eso es lo que predica, que Dios tanto amó al mundo que nos dio a su Hijo para salvar al mundo y no para condenar al mundo. Quien muestre a un Dios rigoroso no es el Dios que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó que Dios es Abba, que Dios es amor, que Dios es un papá bueno. Y como papá bueno también corrige a sus hijos, pero siempre espera que el Hijo cambie, se transforme. Hoy, en este primer día del Tríduo de San Alfonso, le pedimos al Señor que siga dándonos estos grandes héroes en la fe, porque esos son los santos. San Alfonso, doctor de la Iglesia, fue un gran héroe de la fe, que nos siga regalando esos modelos en la Iglesia en este siglo XXI, que así sea. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo.
trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestra santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo.
Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gerardo Mayela, nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, invoquémoslo a través de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, démonos ahora un saludo fraterno de paz. En la tierra naciste y en ella creciste, y siempre nos diste a los hombres la paz. En la tierra naciste y en ella creciste, y siempre nos diste a los hombres la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor Señor, Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya hasta la paz. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará.
que no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama tu perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, mi Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará. Oremos. Señor, que la Santa Comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas, para que, ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.